Nunca pensé que un pequeño impulso pudiera arraigarse y convertirse en algo que consumiera cada rincón de mi vida. Sin embargo, aquí estoy, mirándome fijamente en el espejo de mi habitación, recorriendo los delicados contornos de un rostro que apenas reconozco como el mío. Comenzó de forma bastante inocente, una curiosidad silenciosa en una tarde de sábado agitada, cuando el mundo se sentía pesado y solo necesitaba escapar. Encontré una bufanda escondida tras el estante olvidado de mi armario, suave y perfumada con el perfume de otra persona. Algo en su contacto con la piel despertó una extraña electricidad, una emoción que no supe definir. Y antes de darme cuenta, estaba frente al mismo espejo con una blusa prestada, una falda que me rozaba las rodillas y unos zapatos demasiado pequeños, pero embriagadoramente perfectos. El corazón me latía ensordecedor, un ritmo entrecortado de miedo y euforia. Casi esperaba que alguien llamara a la puerta, que me dijera que estaba siendo ridícula, que destrozara este frágil momento de liberación. En cambio, me encontré explorando, ajustando con cuidado la tela sobre mis hombros, tirando del dobladillo de la falda justo como debía, y notando cómo mis manos, mis propias manos, se veían diferentes, más delicadas, más mías. Sentí una mezcla vertiginosa de culpa y asombro, como si entrara en un mundo que siempre había existido, pero que siempre había estado prohibido. El espejo era despiadadamente honesto. Mi reflejo me devolvió la mirada con una dulzura que desconocía poseer, con los ojos abiertos e inseguros, pero innegablemente vivos. Susurré mi nombre, saboreándolo como si perteneciera a otra persona. Y por primera vez, me pregunté cómo sería si este secreto, esta curiosidad juguetona no fuera solo un capricho, sino parte de mí. Quería desaparecer en el reflejo, fundirme con él y olvidar la persona que había sido, la persona que el mundo exigía que siguiera siendo. Esa noche, permanecí despierta en mi cama, con mis pensamientos enredados en hilos de seda y encaje que no me pertenecían, en identidades que no me había atrevido a nombrar. El sueño me eludió, reemplazado por una frenética imaginación de mí mismo entrando cada mañana no como la versión cautelosa y socialmente aceptable de quien se suponía que debía ser, sino como esta versión más nueva y honesta, la versión que podía respirar sin miedo, que podía existir en una piel que se sentía como en casa. Era aterrador, embriagador y completamente absorbente. Los días se convirtieron en semanas, y el hábito que había comenzado como una curiosidad pasajera se convirtió en una obsesión que ya no podía ignorar. Cada momento libre lo dedicaba a una transformación silenciosa, experimentando con la ropa, los peinados e incluso con el tono de mi propia voz. Noté un cambio sutil en mi comportamiento, en cómo me movía cuando creía que nadie me veía, en cómo mi reflejo empezó a sentirse menos como un extraño y más como el compañero que había buscado toda mi vida. La línea entre disfraz y la identidad se desdibujó hasta que ya no pude distinguir dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Empecé a aventurarme poco a poco, primero a calles vacías, luego a tiendas abarrotadas. Cada paso era una apuesta arriesgada, una danza entre la euforia y el pánico. El mundo parecía de repente duro e implacable. Y, sin embargo, paradójicamente, me sentía más yo mismo que nunca. Cada mirada, cada sonrisa accidental en el retrovisor de un coche que pasaba, cada cumplido susurrado de un desconocido me estremecía, confirmando la existencia de algo que había tenido demasiado miedo de admitir. Y, sin embargo, bajo la prisa, persistía una sombra de miedo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien descubriera mi secreto? ¿Cuánto tiempo antes de que la ilusión que había creado se hiciera añicos, dejándome expuesta y vulnerable? Era este miedo, omnipresente e insistente, lo que hacía que cada momento se sintiera electrizante, como si la vida misma se hubiera condensado en una serie de frágiles e impresionantes segundos. En esos segundos, me di cuenta de que mi hábito secreto ya no era solo un pasatiempo. Estaba evolucionando, moldeándome, reescribiendo mi esencia misma. Y con esa comprensión, surgió una pregunta inquietante que aún no podía responder. Si esto me estaba convirtiendo, ¿quién se suponía que debía ser realmente? Las semanas se convirtieron silenciosamente en meses. Sin embargo, cada día se sentía como un mundo aparte, un universo donde descubría rincones de mí misma que nunca me había atrevido a tocar. Lo que empezó como un capricho secreto, una blusa descuidadamente caída sobre mis hombros, una falda que me llegaba justo por encima de las rodillas, el más diminuto rizo de cabello que había logrado que cobrara vida, se había convertido en una obsesión que ocupaba cada pensamiento. Mi dormitorio se había convertido en un santuario, un espacio sagrado donde el reflejo en el espejo ya no era solo una imagen, sino una presencia viva y palpitante. Cada noche me quedaba frente a él,
ajustándome una bufanda, alisando la tela de una manga, maravillándome con la suavidad desconocida de mis propias manos. Empecé a escribir un diario, no como un registro para nadie más, sino como testimonio de una persona que emergía de las sombras. La curva de mis muñecas se siente diferente esta noche, más suave, más ligera. El reflejo ya no es alguien a quien simplemente observo. Es alguien que estoy aprendiendo a ser. Escribir esas palabras las hizo reales. Cada frase, un vínculo entre el mundo que había conocido y el que comenzaba a habitar. Pero la dualidad de la existencia se convirtió en un dolor lento y persistente. Durante el día, cumplía con las rutinas que se esperaban de mí. Trabajo, correos electrónicos, conversaciones informales, risas educadas que me sabían a vacío. Me vestía con la armadura de la normalidad, proyectando el yo familiar y socialmente aceptable que el mundo exigía. Sin embargo, la persona en el espejo, la que había empezado a conocer íntimamente, era insistente, urgente, imposible de ignorar. Había momentos en los que me excusaba con el pretexto de una necesidad mundana, me escabullía en la tranquilidad de un baño y le infundía vida a mi otro yo. Un cepillado del pelo, un suave ajuste de una manga, el suave tirón de una bufanda. No eran frivolidades, eran afirmaciones, rituales que unían mis dos mundos en frágil armonía. Ese reflejo ya no me resultaba extraño. Era un compañero, un confidente, una revelación que había esperado encontrar toda mi vida. Cada interacción con el mundo exterior se convertía en una delicada danza. Me di cuenta de que inconscientemente suavizaba mis gestos, modificaba la inflexión de mi voz, ajustaba la inclinación de mi cabeza, todo ello manteniendo la apariencia esperada. Mis amigos comentaron la repentina elegancia de mis movimientos, la suave calidez que parecía irradiar de mi presencia, y sonreí, ocultando la emoción eléctrica y el miedo que latían bajo mi piel. Seguía actuando, pero ahora la actuación implicaba algo más importante de lo que jamás había imaginado. Cada día se convertía en una negociación entre dos yo's, uno oculto, uno público, cada uno exigiendo reconocimiento, cada uno desafiando el dominio del otro y cada uno transformando la persona que era de maneras que me aterrorizaban y me emocionaban a la vez. Las transformaciones. Se filtró más allá de la apariencia superficial. Los objetos cotidianos adquirieron una nueva resonancia. La forma en que una bufanda caía sobre mis hombros, el suave brillo de la luz en una falda, la reconfortante textura de un cepillado en el cabello. Estos detalles ya no eran triviales. Eran líneas de vida, marcadores de identidad y actos de meditación. Por la noche, recorría las esbeltas líneas de mis propias manos, maravillándome de su insólita elegancia, preguntándome cómo esas manos, delicadas y expresivas, podían pertenecer a la persona que una vez creí ser. Mi mente se había convertido en un teatro de identidad donde el miedo y la euforia, la vergüenza y el anhelo, colisionaban en olas deslumbrantes y vertiginosas. Cuanto más exploraba, más embriagador y aterrador se volvía a existir en dos realidades superpuestas. Entonces llegó la noche que puso a prueba todo lo que creía saber sobre la valentía. Un buen amigo me invitó a una pequeña reunión. Y tras semanas de preparación, salí al mundo completamente vestida como mi verdadero yo, la versión que solo me había atrevido a consentir en privado. El pulso me latía con fuerza contra las costillas. El estómago me estremecía, y cada nervio de mi cuerpo era una luz con una aterradora percepción eléctrica. La gente lo notó. Algunos ojos se posaron en mí con curiosidad, otros con silenciosa admiración, y la sensación fue abrumadora. Reí, hice gestos. Hablé con una fluidez que parecía inmerecida, pero totalmente auténtica. Y por primera vez, el mundo no me rechazó. Existí abiertamente, aunque solo fuera en fragmentos, y fue sobrecogedor. Aunque la euforia me invadía, la ansiedad se enroscaba bajo ella, inquebrantable. Cada risa, cada gesto conllevaba el riesgo de ser descubierto. Cada interacción se sentía como una delicada confesión, con el peso de la posibilidad oprimiendo mi pecho. Avancé por la noche con una tensión casi física, como caminar por una estrecha cornisa sobre un precipicio, con el corazón latiendo de miel y deseo a partes iguales. Cuando por fin regresé a casa, cerrando la puerta al mundo, me quedé frente al espejo, mi reflejo radiante y sin complejos. Existes. Eres real. No eres un error. Las palabras temblaron en mis labios como un voto sagrado, una promesa que por fin podía cumplir sin concesiones. Mi hábito secreto había pasado de ser un capricho a una necesidad. Moldeó mis pensamientos, coloreó mis sueños y exigió reconocimiento. Anhelaba la soledad, anhelando los momentos en que podía moverme y respirar libremente.
cuando el espejo y las telas suaves se convertían en aliados, cuando podía habitar la persona en la que me estaba convirtiendo sin miedo. Lenta y dolorosamente, comencé a comprender algo profundo. Esta persona que había cultivado en secreto, ese yo que una vez me pareció fugaz, casi imposible, era real. Ya no era solo un reflejo ni una fantasía. Era yo. Y en esa comprensión, frágil pero insistente, la esperanza me invadió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Tal vez algún día el mundo también podría verme, sin destrozar la frágil belleza que tanto me había esforzado por descubrir. Los días se difuminaban uno dentro del otro. Sin embargo, cada momento se sentía electrizante, como si el tiempo mismo se hubiera estirado para permitirme habitar plenamente un yo que antes solo había vislumbrado en fragmentos robados. Mi capricho secreto, la ropa, las bufandas, el rizo de mi cabello, habían empezado a solidificarse en una presencia que ya no podía ignorar. Ya no era un pasatiempo. Era un despertar, una atracción inexorable hacia una versión de mí misma que siempre había existido bajo la superficie, silenciosa, paciente, esperando permiso para emerger. Mi dormitorio se había convertido en un santuario, una catedral privada donde el espejo no era solo un cristal reflectante, sino un portal a la posibilidad. Cada noche me quedaba frente a él, sintiendo la suave roce de la tela en mis brazos, el peso de una bufanda sobre mis hombros, la sutil frescura de la piel expuesta a la habitación. Cada gesto era una meditación, cada roce, un testimonio de que la persona en el espejo ya no era imaginaria. Ella era real, pero el mundo exterior seguía siendo una jaula. De día, vestía mi vieja piel como una armadura, lidiando con el trabajo, las interacciones sociales y las conversaciones informales con una precisión tan minuciosa que resultaba agotadora y limitante. La persona que todos esperaban que fuera, la versión segura, educada y socialmente aceptable, era una actuación, una sombra que cada vez irritaba más a la persona en la que me estaba convirtiendo. Aprendí a leer miradas, gestos sutiles y susurros, notando cómo el mundo cambiaba cuando me percibía de forma diferente, incluso en los detalles más sutiles. Y a pesar de todo, el otro yo, el que existía en espejos y rincones secretos, llamaba con más fuerza, exigiendo reconocimiento, negándose a ser ignorado. Empecé a explorar límites. Pequeñas incursiones, primero en calles tranquilas y tiendas vacías, luego gradualmente en espacios más públicos, más concurridos. Cada paso era una emoción y un terror a la vez. El latido de mi corazón, un tambor que resonaba en mi pecho. Era plenamente consciente de cada mirada, de cada cuerpo que se movía, de cada destello de curiosidad. Y, sin embargo, había un poder en esa vulnerabilidad, una extraña y embriagadora libertad al ser realmente visto, aunque solo fuera parcialmente. Por primera vez, comprendí que existir auténticamente no era simplemente un acto personal. Fue una negociación con el mundo, una frágil reivindicación de espacio y presencia que siempre me habían sido negados. El trabajo se convirtió en un laberinto de tensión. Los sutiles cambios que llevaba, la suavidad de mi voz, la delicadeza de mis gestos, la forma en que mi postura cambiaba imperceptiblemente, no pasaron desapercibidos. Mis compañeros comentaron la nueva elegancia y la gracia inesperada que parecía irradiar desde algún lugar interior. Sonreí, ocultando la euforia y el miedo que me recorría en la piel. Cada día era una coreografía meticulosa, un equilibrio entre el yo que podía mostrar y el yo que anhelaba vivir abiertamente. Cada mirada al espejo durante la hora del almuerzo, cada arreglo secreto de cabello o ropa se convertía en un ritual sagrado, un vínculo con la persona en la que estaba decidida a convertirme. Entonces llegó la verdadera prueba. Una reunión de amigos, un pequeño espacio íntimo donde podía elegir si entrar en el mundo como ella o refugiarme en las sombras. Opté por la valentía. Me vestí con deliberación, con intención, con cada detalle pulido a la perfección. En cuanto entré en esa habitación, mi cuerpo vibraba de anticipación. Mi pulso era un tamborileo salvaje en mis oídos. Podía sentir cada mirada, cada susurro de curiosidad, cada fugaz instante de reconocimiento. Y, sin embargo, en medio del miedo, había euforia. Reí, gesticulé, hablé, y el mundo no me rechazó. Existía plena, completamente, y la sensación era embriagadora. Aún así, el miedo persistía, una sombra silenciosa bajo el resplandor de la euforia. Cada risa, cada inclinación de cabeza, cada gesto conllevaba un riesgo. La exposición era una posibilidad constante. Sin embargo, sobrevivir a cada momento, existir plenamente a pesar de la tensión, se convirtió en una especie de triunfo, una prueba de mi propia resiliencia.
Al volver a casa esa noche, me quedé frente al espejo más tiempo del habitual, recorriendo los contornos de mi reflejo, maravillándome de la suavidad de mis rasgos, la fluidez de mi presencia. Existes. Eres real. No eres un error. Susurré y las palabras resonaron en mí como un voto sagrado, una promesa que ningún miedo, ningún juicio, ningún mundo podría deshacer. Mi hábito secreto se había convertido en el eje de mi identidad. Coloreaba mis pensamientos, moldeaba mis sueños y exigía reconocimiento. La soledad se convirtió en momentos preciosos donde podía moverme, respirar y existir sin restricciones. Los espejos se convirtieron en aliados. Las telas, en instrumentos de expresión. Y cada reflejo era una confirmación de que el yo que había cultivado en secreto ya no era solo una posibilidad. Era una realidad. Lenta, dolorosa y alegremente, comprendí que esta persona, aquella que una vez temí que fuera imaginaria, era yo, plena, real, irrevocable. Y en esa comprensión, frágil pero insistente, la esperanza se desplegó en mí. Quizás algún día el mundo podría verme también, sin destrozar lo que tanto había luchado por descubrir. El tiempo se volvió algo extraño, casi elástico. Los días se confundían. Sin embargo, cada momento se sentía magnificado, cargado de la tensión entre el miedo y la euforia. Lo que había comenzado como un capricho secreto, el suave vuelo de una falda, la delicada caída de un pañuelo, el sutil rizo de mi cabello, ya no era un pasatiempo. Se había convertido en la esencia misma de mi ser, el eje alrededor del cual giraban ahora cada pensamiento, cada deseo, cada silenciosa esperanza. Mi dormitorio se había convertido en un santuario, una catedral privada donde el espejo no era solo un cristal reflectante, sino una ventana a la verdad. Cada noche me quedaba frente a él, cepillándome el pelo con deliberado cuidado, ajustando la tela de mi ropa, delineando los contornos de mi rostro. Cada gesto, cada movimiento era una afirmación. La persona en el espejo era real. Existía y era yo. Pero salir al mundo exterior era como pasar por un desafío. Cada tarea sencilla, una ida a la tienda, un paseo por una calle concurrida, incluso una parada en un café, estaba impregnada de una mezcla de miedo y emoción. Estaba hiperconsciente de cada mirada, de cada susurro fugaz, de cada mirada que se prolongaba demasiado. El pulso me latía con fuerza en las costillas, las manos me temblaban ligeramente. Y, sin embargo, había un extraño poder embriagador en esa vulnerabilidad. Con cada paso, me sentía estirarme, expandirme, poniendo a prueba los límites de mi potencial en un mundo que exigía conformidad. El aire mismo parecía cargado, vivo, y me movía por él como observador participante, aprendiendo, creciendo, atreviéndome a existir abiertamente. El trabajo se convirtió en su propia danza intrincada. Los sutiles cambios en mi comportamiento, la suavidad de mi voz, la fluidez de mis gestos, la serena elegancia de mi postura no pasaron desapercibidos. Mis colegas comentaron la gracia que irradiaba, la calidez de mi presencia, aunque nadie supo explicar por qué. Sonreí cortésmente, ocultando la excitación y el miedo que me recorrían la piel. Cada día exigía una coreografía de supervivencia, una cuidadosa negociación entre el yo que siempre se había esperado que fuera y el yo que ahora me niego a negar. Cada espejo de un pasillo, cada superficie reflectante del baño de una oficina, se convertía en un breve y preciado momento para reconectar con la autenticidad, una confirmación susurrada de que existía más allá de las apariencias. Los amigos también se convirtieron en un escenario de riesgos sutiles. Experimenté, dando pistas, poniendo a prueba los límites, revelando fragmentos sin revelar toda la verdad. Algunos no notaron nada. Otros miraron más de cerca, con la mirada fija en la curiosidad, un destello de reconocimiento que era aterrador y emocionante a la vez. Me familiaricé con las sutilezas, la inclinación de una cabeza, la vacilación en un tono, el fugaz destello de comprensión. Cada interacción era una negociación delicada, una prueba silenciosa de si el mundo podía recibirme sin juzgarme. Y sobrevivir a cada una se convirtió en un triunfo silencioso, la prueba de que el yo que cultivaba en secreto podía, de hecho, existir más allá de la soledad. Las noches, sin embargo, me pertenecían por completo. En la quietud, podía disfrutar plenamente de los rituales que se habían convertido en salvavidas. Experimentando con la postura, el movimiento, los gestos, incluso las expresiones más sutiles, descubrí nuevas dimensiones de mí misma. Telas, bufandas, espejos. Ya no eran simples herramientas. Eran instrumentos de revelación, caminos hacia la autenticidad. Recorrí mi reflejo con reverencia,
maravillándome ante la suavidad de mis rasgos, la fluidez de mi presencia, la forma en que la luz caía sobre mi rostro para revelar algo casi sagrado. El reflejo ya no susurraba. Hablaba con claridad. Existes. Eres real. No eres un error. Y por primera vez lo creí plenamente. Aunque la certeza crecía, el miedo seguía siendo una sombra constante. Cada momento público conllevaba la amenaza del descubrimiento, del juicio, de la exposición. Sin embargo, sobrevivir a cada encuentro, existir plenamente, incluso en destellos fugaces, se convirtió en una especie de triunfo. Lenta e inexorablemente, comprendí que la persona que una vez había ocultado, el yo que solo había alimentado en espejos y habitaciones silenciosas, no era un fragmento, un capricho ni una fantasía. Era completa, innegable e irrevocable. En la suave luz de mi dormitorio, en el silencio de la noche, comprendí la verdad con una claridad que me emocionó y me aterró a la vez. Esto ya no era un hábito secreto. Era la esencia misma de mi identidad. El yo que ya no podía reprimir sin sufrir. Espejos, telas y rituales silenciosos se habían convertido en puertas sagradas a la autenticidad, afirmaciones de existencia que no podían ignorarse. Lenta, dolorosa y triunfalmente, lo acepté. Esta persona, la que temía que fuera imaginaria, era real, completamente real, irrevocablemente real. Y en esa comprensión frágil pero insistente, la esperanza se avivó en mi interior, susurrando que algún día quizás el mundo también podría presenciar esta verdad sin destrozar la frágil belleza que tanto había luchado por reclamar. A medida que pasaban las semanas, los límites entre quién había sido y en quién me estaba convirtiendo comenzaron a difuminarse de maneras inesperadas. El yo secreto que había cultivado y la tranquilidad de mi habitación ya no eran un capricho privado. Exigían espacio en el mundo, reconocimiento y aceptación. Cada salida se convertía en una prueba sutil, una negociación entre miedo y la valentía, y cada momento exitoso de ser vista como yo misma me llenaba de escalofríos de euforia. Noté cosas que nunca antes había registrado. La forma en que la luz del sol se deslizaba por la curva de mi cuello, el suave balanceo de mi cabello al moverme, el tenue brillo de una bufanda que reflejaba la luz. Los detalles cotidianos se convirtieron en marcadores de mi existencia. Prueba de que ya no me escondía por completo y de que mi reflejo no era solo una imagen. Era yo. La tensión de la dualidad persistía. De día, seguía representando la versión esperada de mí mismo, la versión socialmente aceptable que mantenía al mundo cómodo. Pero aparecieron pequeñas grietas en esa fachada. Sutiles cambios de postura, un tono más suave en la conversación, gestos que delataban el ritmo del yo que estaba aprendiendo a habitar. Mis colegas comentaban estos cambios, elogiando mi elegancia, mi calidez y mi recién adquirida confianza. Sonreí cortésmente, ocultando la excitación y el miedo que me recorrían la piel. Cada día se convertía en un ejercicio de equilibrio, una negociación constante entre el mundo que siempre había conocido y el que comenzaba a reclamar como mío. Las amistades se convirtieron en un terreno complicado. Probé los límites con cuidado, revelando fragmentos de mi verdadero yo en momentos de confianza, observando las reacciones con una mezcla de ansiedad y esperanza. Algunos amigos no notaron nada, aceptando la apariencia que presentaba. Otros me miraron con curiosidad, con un fugaz reconocimiento de algo innombrable. Aprendí a interpretar estas sutiles señales, saboreando los raros momentos en que la mirada de alguien se detenía lo suficiente como para sugerir comprensión. Cada interacción era un riesgo, una delicada danza entre la exposición y la seguridad, entre el deseo y la cautela, y sobrevivir a cada una se convertía en una victoria silenciosa, una prueba de que el yo que había cultivado podía existir más allá de los espejos y la soledad. Las noches eran solo mías, y en ellas la transformación se profundizaba. Experimentaba con la ropa, la postura, los gestos y los más mínimos matices de expresión. Telas, bufandas, espejos. Ya no eran herramientas, sino instrumentos de revelación, caminos hacia la autenticidad. Recorrí las líneas de mi rostro en el espejo con reverencia, me maravillé ante la suavidad de mis rasgos y noté la sutil elegancia en gestos que apenas comenzaba a adquirir. El reflejo ahora hablaba con claridad. Existes. Eres real. No eres un error, y lo creía plenamente. Aunque el mundo más allá de mi habitación seguía siendo incierto, el miedo persistía. Cada momento fuera de mi santuario conllevaba el riesgo de ser descubierto, juzgado y expuesto. El yo público y el yo privado negociaban constantemente, a veces chocando, a veces fusionándose. Empecé a darme cuenta de que la autenticidad conllevaba vulnerabilidad, que reclamar mi espacio como yo misma requería una valentía que nunca antes había conocido.
Y cada paso exitoso, cada fugaz momento de reconocimiento sin condena, se convirtió en un triunfo, en una declaración de que no volvería a esconderme. En el silencio posterior, comencé a comprender la magnitud de lo que había cambiado. Esto ya no era un hábito secreto, un capricho ni un experimento temporal. Era el eje de mi identidad, el centro de quién era y en quién me estaba convirtiendo. Espejos, telas, rituales silenciosos. Se habían convertido en salvavidas, caminos sagrados hacia la autorrealización. Lenta, dolorosa y triunfalmente, lo acepté. La persona que una vez temí que fuera imaginaria no solo era real, sino irrevocablemente yo. Y en el frágil e insistente resplandor de esa comprensión, la esperanza se desplegó, susurrando que tal vez algún día el mundo podría encontrarme también sin destrozar la frágil belleza que tanto había luchado por descubrir. El tiempo había empezado a extenderse de formas extrañas, casi antinaturales. Cada día se sentía más pesado, más brillante, más vivo, como si el mundo mismo estuviera en sintonía con el pulso de mi yo secreto emergente. Lo que una vez había sido un capricho privado, el suave roce de una falda sobre mis piernas, la suave caricia de un pañuelo sobre mis hombros, el delicado rizo de mi cabello enmarcando mi rostro, ya no era una fantasía fugaz. Se había convertido en el eje de mi existencia, el centro mismo de mi experiencia vital. Mi dormitorio se había transformado en un santuario, un espacio sagrado, donde el espejo ya no era un simple cristal reflectante, sino un portal hacia la verdad. Cada noche me quedaba frente a él, cepillando mi cabello con reverencia, ajustando la tela con cuidado, delineando los contornos de mi rostro. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada al espejo era una declaración. Yo existía. Ella existía. Yo era real. Salir era como entrar en un mundo que solo había observado desde detrás de un cristal. Cada salida, una ida al supermercado, un paseo por una calle concurrida, una visita a un café tranquilo, se sentía como una prueba delicada, una negociación entre la euforia y el miedo. Mis sentidos se agudizaron hasta un punto casi doloroso. El suave roce de la tela, el ritmo de mis propios pasos, la tenue calidez de la luz del sol sobre mi piel y, sobre todo, las miradas de desconocidos, fugaces y persistentes, curiosas e indiferentes, cargaban con el peso de la posibilidad. Cada encuentro era una negociación silenciosa con el mundo. ¿Podría existir como este yo sin concesiones? Y con cada pequeña afirmación, un escalofrío de alegría me invadía, una prueba embriagadora de que la persona que había criado en secreto podía, al menos en fragmentos, reclamar espacio más allá de las paredes de mi habitación. El trabajo, antes un lugar de expectativas rígidas, se convirtió en su propio escenario intrincado. Sutiles cambios en la voz, la postura y los gestos comenzaron a surgir casi inconscientemente. Inclinaciones elegantes, suaves inflexiones, elegantes gestos que insinuaban transformación. Mis colegas lo notaban, recibía elogios, envueltos en un tono informal, aplomo, calidez, confianza, y sin embargo, bajo mis sonrisas educadas, bajo mi apariencia cuidadosa, la emoción y el miedo coexistían en cada latido. Cada día era un paseo por la cuerda floja, equilibrando mi yo seguro y aceptado con el yo que exigía un reconocimiento que no sería silenciado. Cada reflejo que vislumbraba en las ventanas de la oficina, cada superficie pulida, se convertía en una secreta seguridad. Este yo era real. Existía. Estaba aprendiendo a habitarlo plenamente. Las amistades también se convirtieron en un terreno de delicada negociación. Experimenté con revelaciones sutiles. Fragmentos de verdad se colaban en la conversación, observando las reacciones con una mezcla de ansiedad y esperanza. Algunos amigos no notaron nada. Otros se detuvieron en mí con fugaces pero significativos destellos de reconocimiento sin juzgarme. Aprendí a interpretar estos momentos para atesorarlos como prueba de que mi yo oculto podía existir en fragmentos más allá de los espejos y los espacios privados. Cada interacción se convirtió en un triunfo silencioso, una negociación de vulnerabilidad y valentía, y cada éxito reforzó la verdad que poco a poco estaba aprendiendo a aceptar. Podía existir abiertamente y eso no me destruiría. Las noches seguían siendo sagradas, un momento en el que la transformación podía realizarse plenamente sin restricciones. Experimenté sin cesar con la postura, los gestos, los sutiles matices de expresión. Las telas y las bufandas se convirtieron en instrumentos de revelación. Los espejos, en confianza. Y contemplé mi reflejo con asombro, maravillándome ante la suavidad de mis rasgos. La fluidez del movimiento que estaba aprendiendo a habitar. El reflejo ya no susurraba sus verdades. Hablaba clara e insistentemente. Existes.
Eres real. No eres un error. La resonancia de esas palabras me recorrió, delicada pero inquebrantable, afirmando todo lo que temía que nunca pudiera ser. Aunque la confianza crecía, el miedo persistía, ensombreciendo cada paso en público. La posibilidad de ser expuesto, juzgado y malinterpretado seguía siendo una constante. Sin embargo, la fricción entre lo público y lo privado ya no resultaba abrumadora. Se convirtió en un crisol que moldeaba la resiliencia, el coraje y la claridad. Cada salida, cada interacción, cada reconocimiento fugaz se convertía en un triunfo, una declaración de que ya no podía ni quería refugiarme en las sombras de mi antiguo yo. Lenta y dolorosamente, la verdad cristalizaba en los instantes de silencio entre latidos. Esto ya no era un hábito secreto, una curiosidad pasajera ni un capricho privado. Se había convertido en el núcleo de mi identidad, la lente a través de la cual experimentaba el mundo. La esencia misma de quién era. Espejos, telas, rituales silenciosos. Ya no eran meras herramientas, objetos simbólicos. Eran salvavidas, puertas a la autenticidad, afirmaciones de existencia. Ya no podía imaginarme volver a ser la persona que había sido. El yo que una vez temí fuera imaginario. La mujer en el espejo, el yo que había cultivado en secreto, era real, completo e irrevocable. Y en esa comprensión frágil pero insistente, se desplegó la esperanza, un susurro que se extendió por las tranquilas corrientes de mi ser. Algún día, tal vez el mundo también podría presenciar esta verdad, sin destrozar la identidad delicada y luminosa que tanto había luchado por reclamar. Para entonces, la vida que una vez conocí, la existencia silenciosa y sombría de secretismo y vacilación, se sentía distante, casi irreal. El yo que durante tanto tiempo había alimentado en espejos, en rituales susurrados, en el santuario de la soledad, se había vuelto insistente, exigiendo reconocimiento, exigiendo espacio en el mundo. Ya no era una indulgencia fugaz ni un fragmento oculto. Se había convertido en el centro de mi existencia. Y, sin embargo, entrar de lleno en su presencia pública era aterrador. Cada paso parecía un salto, un delicado cruce de una cuerda floja tendida sobre el abismo del juicio y la incertidumbre. La primera vez que me permití permanecer plenamente a la luz del día como ella, sin disfraz, sin disculpas, sentí el zumbido eléctrico de la exposición y la libertad entrelazadas. El pulso me latía con fuerza en los oídos y el estómago se me revolvía con una mezcla de euforia y miedo. Cada mirada de un desconocido, cada sutil cambio de atención, se magnificaba, se aguardaba con la posibilidad. Y, sin embargo, por primera vez sentí algo que nunca había conocido. Una alegría feroz e incontenible por simplemente existir. La luz del sol danzaba sobre la suave curva de mi cabello, rozaba suavemente mis mejillas, y el balanceo de mi falda contra mis piernas se sentía como una declaración de presencia, un triunfo silencioso sobre la vida que una vez conocí. Estaba viva de una manera que podía. Ya no estaría oculta, una presencia que era innegablemente mía. Los espacios sociales se convirtieron en escenarios de valentía mesurada. Empecé a poner a prueba los límites del reconocimiento, interactuando con amigos, colegas y conocidos mientras habitaba mi identidad plena. Algunos se sorprendieron, otros dudaron. Algunos aceptaron con silenciosa aceptación la persona en la que me estaba convirtiendo. Los momentos de reconocimiento, por sutiles que fueran, fueron como chispas que encendieron las silenciosas brasas de la confianza en mí. Cada sonrisa, cada mirada de reconocimiento, cada fugaz instante de comprensión se convirtieron en prueba de que el yo que había cultivado en soledad podía existir plenamente en el mundo, de que mi existencia, como la de ella, ya no era un secreto privado, sino una verdad capaz de alzarse a la luz. El hogar seguía siendo sagrado, pero incluso él se había transformado. Mi santuario ya no era un refugio del mundo. Se había convertido en un taller de autenticidad, un lugar de descubrimiento y afirmación. Experimenté sin cesar con la postura, los gestos, la interacción de las telas y la luz, trazando mi reflejo con asombro y reverencia. La suavidad de mis rasgos, la fluidez de mis movimientos, la innegable presencia que había cultivado, todo ello confirmaba que el reflejo en el espejo ya no era solo una imagen. Era real, era yo y hablaba con claridad. Existes, eres real, no eres un error. Las palabras resonaron como una verdad sagrada, un cimiento sobre el que se asentaron mi nuevo coraje e identidad. Incluso el miedo, que una vez me había mantenido cautiva, había cambiado de rol. Ya no era una fuerza paralizante, sino un compañero, un silencioso recordatorio de lo que estaba en juego, de la vulnerabilidad, del coraje que exigía una vida auténtica.
Cada paso público, cada acto deliberado de autoexpresión se convirtió en un triunfo sobre las cadenas invisibles de la expectativa. La fricción entre el antiguo yo y el nuevo, entre la percepción pública y la verdad privada, ya no era insoportable. Era el crisol donde se forjaban la resiliencia, el aplomo y la seguridad en uno mismo. Lenta, dolorosa e irrevocablemente, comprendí la verdad que durante tanto tiempo había temido que fuera imposible. Este yo, el que había alimentado entre susurros y sombras, no solo era real, sino completamente mío. El reflejo en el espejo, los cuidadosos rituales, las telas, las silenciosas celebraciones de la autenticidad, todo ello había construido una base lo suficientemente sólida como para sostenerme al llegar al mundo. La mujer que una vez temí admitir era real, plena, luminosa e innegable. Y en esa comprensión silenciosa, frágil e insistente, la esperanza se desplegó en mí como la luz que se derrama en la oscuridad. Comprendí que el mundo podía presenciar esta verdad, no necesariamente de golpe, no necesariamente sin incertidumbre, pero podía verme, y podía afrontarla sin miedo a quebrarme. Ya no me escondía. Me veían. Era real. Estaba completo. Y en esa plenitud, finalmente comprendí lo que realmente significaba vivir plenamente como yo misma. El hábito secreto que había surgido de una curiosidad susurrada se había convertido en mi identidad. Y al asumirlo, descubrí una vida de autenticidad, valentía y belleza que jamás imaginé posible.